Hola amigos, de nuevo en otro episodio de La Verdad, este podcast que está hecho para servir a una comunidad ahí, de tal manera que podamos llevar una palabra de aliento a los demás. ¿Cómo está, Padre Ramón? Pues muy bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Okay. Hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo que es sobre la palabra. Sobre la palabra. La palabra. De hecho, ¿cómo comienza la escritura con el libro del Génesis? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios comienza con la palabra y nos dice también San Juan que en el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. O sea, tanto Génesis como San Juan comienzan con una misma palabra. Exacto, en el principio. Y en el principio estaba, ahora bien, ¿qué es la palabra? La palabra dice que se hizo carne y habitó entre nosotros, de forma que tanto la creación como la redención se han realizado por medio de la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es Dios que se dona, y Dios que se dona y crea, y al donarse crea a través de la palabra. De hecho, en el episodio que nos narra la creación del mundo, en el capítulo 1 del Génesis, aparece constantemente, dijo Dios, hágase y tal cosa, y se hizo tal cosa. Por eso, el hecho de que Dios crea a través de la palabra es muy significativo, porque la palabra es un intento de comunión, de comunicación, de donación de sí mismo. ¿Y qué es en definitiva Dios? Dios sabemos nosotros que es uno, pero que es trino. El hecho de que Dios sea trino quiere decir que Dios no vive exclusivamente para sí, no está encerrado en sí mismo, sino que está abierto al otro. Por eso a Dios le llamamos Padre, en el sentido de que es el origen de todo, pero el Padre, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el Padre es amar, pero amar supone una alteridad. No se puede amar una persona sola, aislada, no puede amar, porque no hay a quien donarse. Entonces el Padre ama al Hijo donándose al Hijo por completo, y el Hijo a su vez, que lo coge todo del Padre, responde al Padre amando, donándose a su vez al Padre, y este intercambio de donación y de amor es el Espíritu Santo. Por tanto, Dios esta red es creación, es donación de sí mismo, es amor, es vivir para el otro, no para sí mismo. Pudiéramos decir que las tres divinas personas están en constante comunicación. Comunicación, constante actitud de donación, de amar. Esa es la naturaleza de Dios, es, como podríamos decir, como el motor perpetuo que está siempre en constante funcionamiento, que es amor, es un fuego de amor, de constante donación del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, del Hijo al Espíritu Santo, etc. Esta es la naturaleza misma de Dios. Ahora bien, Dios no solamente está encerrado en sí mismo, sino que este amor es eminentemente expansivo. Por tanto, Dios, cuando se dona a lo que no es Él, lo que hace es crear. Por eso Dios crea a través de la palabra y crea aquello que no es Él, que es el universo, es el mundo por todos conocido. Y cuando Dios crea, lo hace, le da su huella, le pone su impronta, de forma que toda la creación lleva la naturaleza, la huella de Dios de alguna manera. Porque si observamos la creación, todo lo que existe en el universo, nada vive exclusivamente para sí mismo, sino que todo es para los demás. Y hemos dicho en otras ocasiones, como el sol está desgastándose para dar vida a la tierra, como la tierra da todos sus nutrientes, todos sus minerales, todas sus sales, las da para que las plantas puedan crecer, puedan germinar, puedan desarrollarse. Las plantas no viven para sí, sino que viven para los demás. Decimos que un árbol, por ejemplo, de mango, no se come sus mangos, sino que los da, los ofrece. El agua no se bebe, la fuente, no se bebe su agua, la ofrece para los demás. Y esta es la realidad de toda la creación. Por tanto, todo, digamos así, todo lo que ha sido creado es un don de Dios para nosotros. Todo es don. Incluso los demás, las demás personas son un don para nosotros. No es nadie, no podemos ver a los demás como si fueran unos adversarios, unos contrarios, unos enemigos nuestros. El otro siempre es un don. Inclusive aquel que nos pueda fastidiar o nos pueda perjudicar de alguna manera, porque ¿qué es lo que está provocando? Está provocando en nosotros nuestra reacción, si verdaderamente nosotros podemos
nos ayuda a ser cristianos, en definitiva. Porque si yo puedo perdonar a aquel que me ofende, si yo puedo amar a que es mi enemigo, el hecho que el otro haya provocado esta situación me ayuda a mí mismo a poder ser como soy, como Dios me ha creado, a su imagen y semejanza, de poder vivir para los demás. Entonces, esta es un poco la realidad de lo que es la palabra. Entonces, ¿qué podemos decir un momento? ¿Qué es entonces la palabra? La palabra siempre es un acontecimiento, porque Dios dice y hace. Dijo Dios, hágase la luz, se hizo la luz. Dijo, brote hierba y brota la hierba. Crezcan. Cuando Dios habla, crea y produce y aparece una realidad. Por eso, pero Juan nos dice de una forma muy clara que la palabra es Dios. Por tanto, Dios al dar su palabra se dona a Él mismo y la criatura entonces llega a ser partícipe del ser de Dios. De forma que en la creación nos muestra cuál es la realidad de Dios, porque todo lo que existe tiene ser, todo lo que existe es bueno, tiene bondad, tiene verdad y tiene belleza. O sea, todo lo que existe tiene una realidad consistente no en sí mismo, sino en cuanto que se la da a Dios. Todo lo que existe es bueno. En la creación no hay ninguna cosa que sea perjudicial, todo tiene una función. Incluso aquellas cosas que nos parecen perjudiciales tienen una misión dentro de la creación y tienen una función para el equilibrio de la creación. Todo lo que existe es verdadero, tiene verdad por el hecho mismo de existir. Ya hemos dicho que es la verdad, dijimos en el primer programa que la verdad son los hechos. El hecho de que esta botella, por ejemplo, que está aquí, es verdadera por el hecho de que existe. Y todo es bello, porque en Dios no hay ninguna fealdad. Eso, por tanto, es todo lo que Dios nos ha creado a través de su palabra. Ahora bien, la palabra dada exige respuesta. Tanto cuando Dios habla, está esperando una respuesta, pero ¿respuesta de quién? De aquella criatura que sea capaz de acoger, de asimilar y de responder, que es el ser humano. De forma que cuando Dios crea y da vida, está pensando, tiene un objetivo determinado. ¿Cuál es el objetivo determinado de la creación? Somos nosotros, es el ser humano, que es la única criatura capaz de acoger y de responder. Podemos decir entonces que todo lo creado, de alguna manera, haciendo lo que se espera de ello, responde a Dios, pero de una manera inconsciente, que el único que responde de una manera consciente es el ser humano. Pudiéramos ser nosotros. O sea, pues todo responde, de hecho, a Dios, pero de una manera inconsciente. Solamente nosotros tenemos la conciencia de poder discernir, sí, esto lo hago por... Sí, así es. En la creación todo está cumpliendo perfectamente el diseño de Dios. Y también nosotros estamos llamados a responder al diseño de Dios, pero con una peculiaridad, que somos libres. Y por tanto, como somos libres, podemos negar y podemos ir en contra de nosotros mismos. Pero nosotros estamos llamados a responder a nuestra naturaleza. Y si nuestra naturaleza es semejante a Dios, y Dios es amor, es don de sí mismo, también nosotros, la criatura humana, está llamada a ser don de sí mismo, amar, a vivir para el otro, no vivir para sí. De hecho, la gran tragedia que podemos tener, que tenemos los humanos, es el vivir, uno que viva exclusivamente para sí. Porque aquel que vive para sí genera inmediatamente consigo eso de desasosiego, genera inquietud, juicio, crítica, murmuración, rencor, odio. ¿Todo eso por qué? En definitiva, porque los demás no se plegan a nuestros deseos. Eso es tan... San Pablo, que dice que Cristo murió para que los que viven no vivan más para sí. O sea, que murió para que nosotros no vivamos para nosotros mismos. Es increíble esto que dice, porque aparentemente pues la misma ley de supervivencia dice que tenemos que vivir para nosotros, ¿verdad? Eso está dado así, pero vivir para sí, la verdad es que es una verdadera esclavitud, ¿no? Porque imagínate tú que yo quiero que todas las cosas sean como yo quiero que sean, y es imposible. Imposible.
Por tanto, si yo vivo exclusivamente para mí y quiero que todo sea a mi gusto, encontraré inmediatamente oposición, rechazo, dificultad a los demás, y esto me llevará a juzgar al otro, a condenar al otro, a criticar al otro, y llevará a frustrarme porque no consigo mis problemas, mis deseos. Y es verdad eso que decías, que está escrito en nuestro Génesis, la conservación, nuestra conservación. Pero nuestra conservación está en el vivir para los demás, no vivir aislado. Lo que pasa es que pienso yo, ¿verdad?, que el pecado original es lo que ha viciado esta forma de vivir que queremos nosotros, porque nos hemos encontrado con la muerte y entonces queremos vivir, que es hacer la voluntad nuestra. Pero incluso en esta situación, la colaboración, el vivir para el otro, la comunión entre las personas, esto es lo que da confianza, da seguridad. Una persona que está sola, aislada, que vive independiente de los demás, digamos de alguna manera enemistado con los demás, esa persona solamente está buscando a sí misma, pero se está muriendo a sí mismo. En cambio, cuando esta persona colabora con los demás, se entrega a los demás, cuando vive en comunión con los demás, esa propia comunión favorece la conservación de la propia especie. Esto ya lo dirá la psicología, somos un ser biopsicosocial, o sea que si la parte social no funciona, significa que entonces parte de nuestra naturaleza, nuestra personalidad está viciada, ¿no? Hay algo que no nos va a funcionar. Pero lo que importante es que si hemos sido creados por Dios y llevamos la impronta de Dios, la huella de Dios, nosotros somos en la medida en que nos asemejamos a Dios, a la forma de ser de Dios, en la medida en que amamos y vivimos para los demás. Por eso el Evangelio en ese sentido es muy claro. Dice, aquel que quiera ganar su vida, la perderá. En cambio, aquel que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la ganará. Aquel, por tanto, que se dona, que vive para los demás como vive el mismo Jesucristo. Y esto lo podemos ver por nuestra propia experiencia. O sea, cuando por una razón u otra hemos podido amar, donarnos, servir, hay una satisfacción interior que no sabemos de dónde viene, pero que realmente viene de nuestro ser, porque entonces estamos ajustándonos a nuestro ser. En cambio, al revés, cuando hemos sido egoístas, cuando hemos vivido únicamente para nosotros mismos, rechazado a los demás, crea una frustración, un vacío, porque de alguna manera vamos en contra de nuestra propia naturaleza. Y eso es una experiencia que todos podemos tener en mayor o menor grado. Por tanto, importante que la palabra con mayúscula, que es Dios, que es Jesucristo, y la palabra en minúscula, que es la que nosotros podemos dar, siempre es autocomunicación de persona a persona. Se da entre las personas. Y eso implica conocimiento de la otra persona, implica confianza, implica amistad, implica relación de amistad con el otro. De hecho, cuando la humanidad era más joven, la palabra tenía un valor importante y por tanto bastaba una palabra y con la palabra ya estaba todo, porque con la palabra se dona la persona. Por tanto, yo doy mi palabra y estoy comprometiendo mi persona. Por tanto, la palabra tenía un valor fundamental y no hacía falta nada más. Es interesante, eso está tan interesante que cuando uno, por ejemplo, los que somos casados, estamos disgustados en la casa, lo primero que hacemos es dejarle de hablar al cónyuge. ¿Sí? No le hablamos. Y no queremos acostarnos en la misma cama y no queremos tener ninguna relación, nada de relación. No queremos comunicarnos. Y lo primero que cortamos es la palabra. Lo primero que cortamos es la palabra. Claro está que se nota también y eso crea todo un ambiente, no solamente en los esposos, sino que también lo creen los hijos, que se dan cuenta que la cosa no anda bien, que padre y madre no se quieren porque no se están hablando. O sea, indudablemente la palabra, la comunicación es lo que transmite el amor a la persona. Ciertamente, cuando perdón, vamos a apagar esto un momento. Cuando se acaba una enemistad, lo primero que se hace es cortar la palabra, no hablar con el otro. En cambio, la palabra, la comunicación indica cercanía, indica relación, indica familiaridad, indica amistad. Pero estamos diciendo cómo la palabra era importante en la antigüedad. En cambio, en nuestra sociedad actual, la palabra no tiene valor. De forma, cuando hay un contrato, tienes que hacerlo por escrito, poner un montón de sellos, certificados, si es ante un notario, porque la palabra ha carecido de valor. ¿Por qué ha carecido de valor? ¿Por qué ha perdido el valor que tiene la palabra en el hombre? Porque, en el fondo, al dar la palabra,
se está dando a la persona. Y hoy la persona no está dispuesta a donarse, no está dispuesta a comprometerse. Estamos viviendo una sociedad que no está dispuesto a amar, a donarse, a perderse, a comprometerse por los demás, como es lo que hace Dios. Porque Dios dice una palabra y cuando la da se empeña hasta el fin. Dios no retira su palabra, no tiene dos palabras, sino tiene una única palabra. Por eso su palabra es para siempre. Cuando se aparece a Moisés, ¿qué es lo que le dice? Yo soy. Es decir, y este ser permanece para siempre. Y ante los apóstoles que están en la barca, en medio de la tormenta, con miedo, ¿qué aparecerá Jesús? Y dice, no tengáis miedo, yo soy. Yo estoy con vosotros y mi palabra es firme, mi palabra es siempre para siempre. No temáis porque Dios es y su palabra es inmutable. En cambio, en nuestra sociedad la palabra, como decíamos, ha degenerado completamente. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo nuestra ciudad es una ciudad llena de palabras, llena de propaganda, llena de publicidad, de simulación, de mentira. Por eso decimos que hace falta todas estas sellos y firmas para que uno dé crédito a la palabra. En cambio, la palabra de Dios es simple y concisa. Dios dice sí, sí, no, no. Él lo dice en el Evangelio, que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no, porque lo que viene de ahí, lo que pasa de ahí, viene del maligno. Y por tanto, Cristo, que es la palabra de Dios, es una palabra hasta el final. Porque si hemos sido creados para Él, entonces su palabra toma nuestra naturaleza para que nosotros tomemos la suya. Decíamos al principio que la finalidad de la creación es la comunicación con la criatura. Y esta criatura que se puede comunicar con Dios es el ser humano. Por eso la intención de Dios al crear es la comunión con su criatura. De hecho, nos dirá la Escritura que todo ha sido creado por Cristo, en Cristo y para Cristo. Porque el objetivo definitivo de la creación se da en Jesucristo, donde Dios y el hombre llegan a ser uno. Y este es el deseo de Dios. Si la palabra es comunicación, donación de sí mismo, y Dios se comunica a través de su palabra y crea con su palabra, ¿lo hace para qué? Para donarse. ¿Donarse a quién? A nosotros. Perdón. Y esa donación implica que quiere entrar en comunión, en relación con nosotros. Esa es la realidad. Somos nosotros producto, por tanto, del amor de Dios, del ser mismo de Dios, que es donación de sí mismo. Bien, eso es tan fuerte, Padre, que nosotros somos en gran medida la palabra que han dicho sobre nosotros, la que han dicho nuestros padres. Vemos tantas personas, ¿verdad? Incluso en consulta vemos personas que dicen que tienen un problema con su ser porque, por ejemplo, su padre siempre le dijo, tú no vas a servir nunca, tú no vas a servir. Esa palabra ha creado entre nosotros un ser, y este ser, ¿verdad? Aún ya, eso cuando éramos niños, aún siendo una palabra que pesa mucho en nosotros. Por eso es tan importante bendecir a los hijos, no maldecirlos. Las personas que maldicen los hijos son malditos, eso es así. Aparece luego una conducta que se da cuenta que no, ¿verdad? Sí, porque las palabras, en que parezca que no, pueden favorecer o pueden dañar a la persona. Por eso hay que tener mucho cuidado también con las palabras. Claro, es que todo tiene relación. Pensaba yo, oyéndole a usted, todo tiene relación. Decía Sigmund Freud, ¿verdad? Que era un neurólogo, que al fin encontró una cura de la gente hablando con las personas. Y la mayoría de las curaciones que se dan dentro de la psicología y demás, pues es precisamente conversando con las personas. Sí, así como la terapia de Viktor Frankl, que es la logoterapia, precisamente. Exacto, a través de la palabra, a través de la comunicación. Pero es curioso cómo en nuestra sociedad estamos viendo que la palabra ha perdido valor. ¿Y por qué ha perdido valor? Porque ya nadie quiere comprometerse. Al dar la palabra indica, hemos dicho, se entrega a la propia persona. Pero como hoy en día nadie quiere entregarse, nadie quiere donarse, nadie quiere servir, por eso la palabra carece de valor. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los matrimonios? En el que se han dado una palabra de fidelidad mutua y de fidelidad total. Sin embargo, cuando aparecen los problemas, cuando aparece el sufrimiento, cuando yo tengo que comprometerse, que donarme, entonces
esa palabra ya carece de sentido y aparece el divorcio, aparecen las separaciones, aparecen estos matrimonios líquidos que duran poco porque la palabra no tiene ningún valor, ningún fundamento, porque uno no quiere donarse, no quiere comprometerse. Pues estamos viviendo una sociedad en que nadie quiere comprometerse, nadie quiere dar su palabra, porque nadie quiere amar. Hay una incapacidad de amar, una capacidad de donarse, de servir, de ser para el otro. Y esto va en perjuicio de nuestra propia naturaleza, porque si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, donación de sí mismo, en la medida que yo puedo donarme, en la medida que puedo servir al otro, esa misma medida yo me estoy construyendo como persona. Al contrario, cuando me niego, cuando rechazo al otro, entonces me estoy haciendo destruyendo como persona. Y entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la palabra hoy en día ha perdido valor? En principio, porque lo que hay en este momento es una crisis de fe. Porque si yo he perdido mi confianza en Dios, si ya no me fío de Él, ya no me creo en Él, entonces todo mi ser queda en entredicho. Porque sin Dios el hombre está completamente desorientado. Porque entonces, ¿yo quién soy? ¿Yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué voy a morir? Son preguntas que carecen de respuesta sin la referencia a Dios, sin la fe en Dios. Y por tanto, el hombre queda en el aire, queda sin base, sin fundamento y sometido, por tanto, a sus caprichos, como lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Donde una ciudad, por tanto, repito, donde la palabra carece de sentido. Por tanto, sin Dios, como decía, el hombre está desorientado. Sin embargo, es importante en esta sociedad llamar a la gente al compromiso, a la donación de sí mismo, porque Cristo no ha perdido su poder y Cristo nos invita a todos nosotros a ser perfectos como es nuestro Padre Celestial, es perfecto. ¿Y cuál es la perfección de Dios? Que es misericordia, que es amor, que es donación de sí mismo. Entonces nosotros estamos llamados al amor, estamos llamados al servicio al otro, a la donación de nosotros mismos. Y esto es lo que inculcar sin ningún temor, porque el hombre está, con la ayuda de Dios, está capacitado para poder ser según su naturaleza, según aquello que Dios lo ha diseñado, para poder amar, para poder vivir para el otro. No vivir para sí, sino para el otro. Sobre todo siguiendo a Jesucristo, que Él nos amó y vivió con nosotros y nos sirvió hasta el extremo. Porque la palabra de Dios llega hasta el extremo. ¿Hasta el extremo de qué? De la misma cruz. Cristo, que es la palabra de Dios, que es la manifestación de la naturaleza misma de Dios, nos ha mostrado la naturaleza de Dios y también, por tanto, nuestra naturaleza, amándonos hasta el extremo, amándonos hasta la cruz. Lo que pasa es que ha aparecido otra palabra aquí en la tierra, que es diversa, diferente. Es la palabra que Eva ha escuchado del ángel del mal, sí, que ha dicho que Dios nos ama, y esa palabra está hoy más que nunca pesando, y la humanidad no está dispuesta a donarse, porque si Dios no existe, si esta palabra es mentira, si el amor de Dios es mentira, entonces, ¿qué hago yo donándome entonces? Yo voy a perder mi vida. Dirá San Pablo que si no resucitamos somos las personas más desgraciadas que somos, ¿no? Entonces, si es mentira esto que dice Dios, si es mentira esto de Jesucristo, entonces la humanidad está llamada a eso. El problema es grandemente la cantidad de personas que dice que cree en Dios y al final no cree en esta palabra, no la ve para sí mismo. El hecho de que la palabra en nuestra sociedad esté degradada implica simplemente, y por tanto que nosotros hayamos perdido la dimensión de nuestra naturaleza, de nuestro verdadero ser, es justamente la falta de fe. Porque si no hay fe en Dios, si yo no me apoyo, no me fío de Él, entonces, exactamente, entonces yo para qué donarme, para qué servir. Y entonces ya no sé quién soy yo, ni qué hago aquí, ni por qué mi existencia. Por tanto, obviamente, no me estaré capaz para comprometerse, para servir al otro, porque servir al otro de alguna manera es perder la vida. Pero sabemos que perdiendo la vida es como se gana. Sin embargo, nadie está dispuesto a hacerlo y nadie está dispuesto a perder la vida porque, repito, nadie quiere asumir compromisos. ¿Por qué la gente hoy no quiere casarse?
mucha gente, muchos jóvenes no quieren casarse, porque casarse significa tomar un compromiso sobre tus espaldas y llevar adelante una familia. ¿Por qué la gente no quiere tener hijos? Porque tener un hijo supone también tener que dar la vida por este hijo. ¿Y quién está dispuesto hoy a dar la vida? ¿Quién está dispuesto hoy a amar, a servir, a ser para el otro? Esta es la crisis profunda de nuestra sociedad, y esta sociedad que no puede amar, que no sabe amar, una sociedad que está llamada a desaparecer, está llamada a la ruina. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque ha perdido la fe en Dios, porque ella no conoce a Dios y por tanto no se conoce a sí misma y por tanto no sabe qué hacer con su vida. De forma que, ¿cuál es la misión que tenemos nosotros como cristianos, la misión que tiene la Iglesia? Pues anunciar la palabra, anunciar a Cristo, que es la palabra, que es amor, que es donación, que se entrega de sí mismo. Y eso tenemos que anunciar en un mundo, aunque este mundo no quiera escuchar esta palabra porque no le interese. Y eso es lo que ha definido la Iglesia desde siempre, a través de los mártires que han dado incluso la vida por defender, por proclamar esta palabra, y también los confesores que con su vida, con su testimonio, han sabido mantener la verdad del Evangelio, y es lo que estamos llamados también nosotros en nuestra sociedad, a proclamar la palabra que es Dios y la palabra que es don de sí mismo, que es entrega, que es donación, que es servicio al otro. Esto es lo que fortalece a la sociedad y lo que hace que esta sociedad tenga futuro. Sin esto, la sociedad, como estamos viendo, no tiene futuro. Si ya no hay hijos que reemplacen a las defunciones, ¿qué futuro tiene esta sociedad? Por tanto, ayer estaba leyendo una noticia sobre Corea del Sur. Corea del Sur que hizo un avance espectacular económicamente, pero en este momento la economía está estancada, está prácticamente en crecimiento cero. ¿Y cuál es el problema de Corea del Sur? Que no hay hijos, que no quieren, la gente no está dispuesta a casarse ni está dispuesta a tener hijos. Y entonces ahí, claro, está disminuyendo la mano de obra, está disminuyendo la población y por tanto la economía está cayendo. Y esta es la realidad que estamos viendo en todas partes. Bien, si no hay donación de sí mismo, pues la sociedad está destinada al fracaso. Y ahí se nota bien la situación con esto, que no es en Asia sobre todo es un problema serio cuando la gente lo que quiere es progresar, tener un progreso económico. Solamente, y no quiere compartir más nada. Es un caso, ¿verdad? Yo pensaba en que la importancia que tiene la palabra, que la ha tenido para nosotros, que se nos ha predicado, se nos ha dicho, y que tenemos que celebrar la palabra de Dios durante la semana, al menos una vez tenemos que celebrarla, ¿verdad? Y qué importancia ha tenido esto para nosotros, para poder de verdad creer en la palabra de Dios. Por eso hemos creído, esto de los hijos lo hemos creído, ¿verdad? Que una familia larga es una bendición y que podemos testificar que es cierta esta palabra, ¿verdad? Haberla podido celebrar y darnos cuenta que la palabra de Dios está por encima de la palabra de los hombres, que es la cultura de hoy que pide que uno viva para sí mismo y que no viva para los otros, que no tener hijos, no tener nada. La cultura de vivir para sí mismo en el sentido de divertirse, tener una serie de cosas, de bienes materiales también, y que al final la gente no es feliz con nada de eso. Con lo que tiene, me refiero. Sí, efectivamente, por eso es importante acoger la palabra que como es, tal como es, porque la palabra es vida, la palabra es verdad, la palabra es belleza y la palabra es lo que nos da el ser a todos y a cada uno de nosotros. Por eso es importante el defender y proclamar la palabra de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es la palabra y, por tanto, anunciar a este mundo la verdad de Jesucristo, porque solamente en Él está la salvación y está el futuro de la humanidad. Quiero salirme un poco del guión, padre, pero me gustaría que usted, precisamente hoy que estamos hablando de la palabra, que nos diera algunos tips, la importancia que tiene la Dei Verbum para nosotros, esta constitución apostólica. Sí, lo que hace la constitución apostólica de Verbum es, el mismo título dice, palabra de Dios. El Dei Verbum es palabra de Dios. Exactamente. Por tanto, es
digamos, ratificar la importancia que tiene la palabra, pero la palabra no es simplemente es un vocablo, la palabra es Dios mismo. Ya dice San Juan que la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, podemos decir que realmente la palabra es Jesucristo. Tanto proclamar la palabra es en definitiva proclamar a Jesucristo, porque digamos, Jesucristo es la palabra de Dios. Y lo dirá la misma Constitución, que la palabra de Dios está en Jesucristo, tanto viendo Jesucristo es donde tenemos todo lo que Dios nos ha dicho. De hecho, digamos así, Dios ya ha dejado de pronunciar su palabra, porque con Cristo ya nos lo ha dado todo. De hecho, San Juan de la Cruz dirá que si alguien quisiera preguntar a Dios sobre algunas cuestiones, haría una necedad, porque Dios ya lo ha hablado en Jesucristo, en Cristo lo tenemos ya todo. Por tanto, la importancia, el proclamar la palabra es proclamar a Jesucristo y es seguir a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Me acuerda la Escritura que habla y dice que Dios habló en la naturaleza, por los profetas, pero en los últimos tiempos ha hablado por su Hijo Jesucristo. No sé si usted quiere añadir algo más. No, simplemente pues eso, ver que la palabra de Dios la tenemos todo a nuestro alrededor, toda la creación es una palabra de Dios, y esa palabra que nos está diciendo que todo es servicio, todo es amor, todo es donación de sí mismo, toda la creación, nada en la creación no hay nada que viva exclusivamente para sí, viven para los demás, y también nosotros hemos sido creados para vivir para los demás, no para nosotros mismos. Bien, pues terminamos por hoy con este programa acerca de la palabra. No especificamos al principio que es la palabra de Dios, pero terminamos pues precisamente hablando sobre la palabra de Dios, queriendo exhortar a todo cristiano católico a que también se dé cuenta que en la palabra está la vida, que las Escrituras hablan de Jesucristo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces les exhortamos a que precisamente, primero que vean esta palabra, que la lean, que la mediten, que es importante, y también que se suscriban aquí a nuestro canal, que den like y que nos difundan frente a los demás. Nos vemos en el próximo programa.